Así es, bueno, le queremos decir a usted que usted nos puede sintonizar los lunes y los miércoles y viernes a esta hora. Y gracias por la audiencia, por su preferencia, ya que hemos estado hablando de los fundamentos, principalmente volviendo a la senda antigua. Yo creo que en estos días, más que en estos días, las situaciones se agravian, se ponen cada día más tensas, pero ya la palabra lo había hablado, en aquellos últimos días habría una gran apostasía, pero sin embargo hay hombres que aman y amamos la palabra y tenemos que seguir adelante con este evangelio, que como le digo una vez más, no nos avergüenza, sino que nos lleva adelante. Así es que, qué bendición, el pastor Natividad Ramos, él se encuentra en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, y siempre cuando transmitimos estos programas es para que usted sea sobreedificado. ¿Sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo nuestro Señor Jesucristo. Así es que, pastor, bienvenido una vez más y los micrófonos son suyos. Muchas gracias. Bueno, usted recuerda que en realidad mi participación tuvo mucho que ver con la cuestión de la distorsión de la fe y la perversión del culto cristiano. Sin embargo, yo trabajé con ustedes alrededor de 13 mensajes, 13 enseñanzas, y luego les dije, yo necesito tomar aire fresco, porque soy eminentemente un predicador del Evangelio de Jesucristo antes que otra cosa. Y trabajé con ustedes sobre esta cuestión del por qué se ha dado ese abandono de la fe, y vimos algunos fenómenos eclesiásticos. ¿Usted recuerda eso? Sin embargo, hemos hecho un espacio donde yo he hablado sobre mensajes sobre la ruta ministerial del Señor Jesús, que para mí es un deleite. No hay cosa que lo supere. Y por otro lado, tengo una deuda con ustedes, y a partir del próximo lunes, si Dios nos concede, yo quiero entonces enfocar otro ángulo respecto a las razones por las cuales se pervirtió todo esto y la iglesia ha caído en esta condición, y voy a hablar precisamente del concepto de la nueva era, donde entender esto, pero desde el punto de vista del problema causado en la iglesia evangélica cristiana. Digo, porque puede haber muchas definiciones sobre este movimiento que no tiene forma, ¿ves? Cuando menos llegó de esa manera, pero ese movimiento se convirtió en verdaderamente un cambio social. De eso estaremos hablando el próximo lunes, pero déjeme entonces tomar mi última bocanada de aire fresco de este evangelio precioso, y el día de hoy voy a predicar sobre el evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 31 al 37. Dice el evangelio de Marcos: y volviendo a salir de los términos de Tiro. Usted recuerda que el mensaje pasado, el Señor Jesús estaba en la región de Tiro y de Sidón, donde sanó a la hija de aquella mujer audaz. Y volviendo a salir de los términos de Tiro, vino por Sidón a la mar de Galilea, y por mitad de los términos de Decápolis. Observe esa apreciación o esa precisión de Marcos: por mitad de los términos de Decápolis. Y le traen un sordo y tartamudo, y le ruega que ponga la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió sus dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y mirando al cielo gimió y le dijo: Efafata, que es decir, sea abierto. Y luego fueron abiertos sus oídos, y fue desatada la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, escucha bien, bien lo ha hecho todo, hacia los sordos oír y a los mudos hablar. Bien lo ha hecho todo. Muy bien, pues debo decir a ustedes, mis hermanos y amigos del auditorio, que a estas alturas de este pasaje, aún no hemos podido desligarnos formalmente
de aquel abandono masivo que acaba de darse en Capernaum. Pero también es útil recordar que cuando se da ese milagro de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús se va a un retiro, dijéramos a su primer retiro, para descansar, por supuesto que sí. Recibe a los apóstoles que venían de predicar el evangelio del reino, van a darle su informe y entonces vienen fatigados, cansados, y es cuando les dice que fueran al norte. Y este es su primer retiro. Habían regresado de un viaje en el que predicaron sobre el evangelio del reino, que no es el evangelio de la gracia. Juan no fue un predicador de la gracia, fue un predicador del evangelio del reino. Es decir, el mismo mensaje entonces que Juan predicaba, que el reino de los cielos, el que se iba a establecer en Jerusalén, restaurando el trono de David, que el reino de los cielos se había acercado, que se prepararan con arrepentimiento y abandono del pecado para entonces recibir gozosos al rey, que ya estaba entre ellos, dijo Juan. Pero ese descanso programado por Jesús resulta que fue suspendido para atender a aquella enorme multitud en el desierto. Pero ahora todos han desertado y la noticia de esa deserción masiva dio pie a que se recrudecieran las hostilidades. Y ahora, bajo esa circunstancia, es que el Señor se va a lo que es llamado como su segundo retiro. Y esta vez decide salir fuera de Israel. Dice Marcos que escogió la región de Tiro y Sidón, y que dije en el mensaje pasado que quería el Señor que nadie lo supiera, pero allá también, allá no se pudo esconder, y que yo por eso preguntaba, en realidad el Señor Jesús quería estar fuera del alcance de la gente. Yo afirmo que no, definitivamente. Pues allá una mujer se enteró que Jesús estaba allí, una mujer de allá de la tierra de Jezabel, una cananea, que con gran bravura de alma vino a Jesús, y él sanó a la hija de esa mujer. Y después de ese pequeño retiro a descansar, dice Marcos que vuelve al mar de Galilea. Y es cuando el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, versículo 31, dice que volviendo a salir de los términos de Tiro, vino por Sidón a la mar de Galilea, hizo un rodeo, porque esta vez elude el territorio donde gobernaba Herodes, hizo un rodeo por el norte, y es entonces cuando del norte habría de bajar, y es cuando pasa por territorio gentil pagano. Y para que no quede duda, Marcos es por demás específico y dice que pasó por mitad de los términos de Decápolis, que era una región de hecho griega. Aunque hubo un tiempo cuando perteneció a Israel, ahora era tierra eminentemente pagana. Allí estaban los monumentos a los dioses como Zeus, Astarte, Artemisa, Hércules, todos ellos vestigios del imperio griego. Y Jesús no pasó desapercibido. No olvide que esta región era la tierra de aquel famoso endemoniado a quien Jesús hizo libre de manera gloriosa y que lo mandó a que anunciara. Jesús lo autorizó
ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Entonces estamos más o menos estableciendo el escenario. Vea eso. Tú solo cuenta lo que hice contigo. Y eso de solo cuenta lo que hice contigo tiene un valor impresionante. Eso es lo que hizo la samaritana. Contó que allí en el pozo de Jacob estaba un hombre que quizá fuera el Cristo. Que fueran a verlo, que lo escucharan, a ver qué les parecía. Solamente contó. Y que había sido un poseído, que disfrutamos ese mensaje, lo hizo, dice que se fue por toda Decápolis, por esas 10 ciudades, porque eso significa Decápolis. Entonces, gracias a lo que hizo ese hombre, esa gente pagana se enteró de la persona de Jesús. Y al parecer, desde que salió de Tiro, no había ministrado a nadie el Señor. Pero yo pregunto, ¿por qué este rodeo? Yo digo que fue un acto de sentido común, manteniéndose lejos del territorio que gobernaba Herodes Antipas, quien recientemente había mandado degollar a Juan el Bautista. Así que pasando por esa región, dice Marcos, qué precioso es seguir la ruta ministerial de Cristo. Y si leyéramos solo Marcos, tendríamos la impresión que hizo solo un milagro. Pero Mateo hace más amplia la versión, hace más amplia la descripción de lo que el Señor hizo en esa tierra de paganos, tierra de tinieblas, tierra sentada en tinieblas. ¿Cómo necesitaban al Señor? No hay duda que bien se cumplía la escritura con el Gadareno y con estos. 800 años antes de Cristo, la profecía había dicho que Galilea, más allá del Jordán, le resplandecería gran luz. Y esa profecía se estaba cumpliendo. Hizo muchas obras a favor de ellos. Pero de esos muchos, de Mateo, Marcos toma solo uno. Pero Mateo 15, capítulo 15, del 29 al 38, dice que subió a un monte y allí se sentó, y llegaron a él muchas gentes. Se enteraron que Jesús estaba pasando por su tierra y tomaron una decisión inteligente, porque sin duda ese volver a pasar nunca más se iba a dar. Y entonces esta gente estaba ante un momento único de su historia y decidieron inteligentemente que no iban a desaprovechar a Jesús, que no iban a dejar pasar esa oportunidad, que este es el ruego y el mensaje que siempre le hacemos a nuestro auditorio. No deje pasar la oportunidad. Y lo lograron. Y dice que traían consigo, es decir, al venir a Jesús, traían cojos, ciegos, mudos, mancos, y una versión dice lisiados. Y aquí quiero hacer énfasis en una versión antigua, que no es muy conocida, pero que esta tierra era tierra de gente lisiada, de gente deforme, producto de la operación de las potestades de la maldad, porque Satán odia la imagen de Dios en el hombre, odia el diseño precioso que tenemos, porque podemos levantar nuestra cabeza al cielo y podemos hablarle a Dios y glorificarlo. Todas esas posibilidades, las tinieblas les interesa cancelarlas para aislar al hombre
en su relación con Dios. Así que piénsele, esta es una versión que me parece interesantísima. Región de gente deforme, producto de la operación de las tinieblas. Y agrega, y que le trajeron otros muchos enfermos y los echaron a los pies de Jesús, y como siempre los sanó. Pero yo quiero que imagine esa escena. Son paganos, solo han oído de él algunas cosas. Sin duda, lo que le aprendieron al gadareno, que se fue anunciando, y yo no sé hasta dónde el gadareno tuvo parte en este encuentro de la región de Decápolis con Cristo. Como siempre he pensado la importancia de la mujer de Samaria en el movimiento y en el avivamiento que se dio luego en Samaria, que yo dije, avivamiento y gozo que empezó en el pozo de Jacob con aquella mujer. Ahora le han traído cojos, ciegos, mudos, mancos y todas las enfermedades y deficiencias desaparecían ante él. Yo quiero imaginarme el gozo con el que regresaban las gentes de allí del desierto a sus aldeas, a sus ciudades. Alabado sea Dios. Aquellos que iban con su cuerpo deforme, lisiado, que no se podían casi ni mover, regresaban llenos de gozo, sin duda, gritando: papá, mamá, esto lo hizo el profeta de Nazaret, me hizo sano. Dice que las lenguas pegadas desde a muchos tiempo fueron sueltas y los mudos hablaban. Los tullidos, o gente torcida de su cuerpo, los cojos, los encorvados tienen también significado. Ahora todos caminan derechos. Alabado sea Dios. ¿Cómo regresaría aquella multitud? ¿Con qué alegría se gozó el desierto? ¿Cómo anhelarían poder hacer eso por toda su vida? Pues ahora lo hacían. Y aquella reunión se convirtió en una fiesta. No hay duda lo que dice la Escritura, que ha cambiado en gozo ni llanto. Cada quien contando qué había hecho Jesús por él. El gozo era desbordado. Se cuentan historias y todas las historias terminan en Jesús, porque así debe ser. Yo siempre he dicho, en términos de doctrina, yo soy eminente paulino, porque a Pablo le explicó el Señor el misterio de la piedad, y tiene sentido común que si yo quiero conocer el desglose del misterio de la piedad, vaya con aquel a quien Jesús se lo explicó. Pero en términos de fe personal, soy eminentemente cristocéntrico, porque Pablo no murió por mí. Ninguno murió por mí. Murió Jesús en la cruz del Calvario. Y mi fe y mis ojos, por supuesto, de hace muchos años atrás, se volvieron hacia Él. De tal manera, hacía largo tiempo en que muchos no veían la luz, ahora lo hacían. Y esos paganos que nunca habían glorificado a Dios, ahora tienen una glorificación en sus labios, no a sus dioses, no a Zeus, no a Hércules, no a Artemisa, sino una alabanza al Dios de Israel, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que yo espero que esta mañana en sus labios haya esa alabanza. Sin embargo, había algo en particular, y ese bien, había algo en particular que decían aquellos paganos. Escúcheme, escúchelos decir unos a otros. Se testificaban entre ellos y emocionados se decían:
todo lo ha hecho bien. Alabado sea el Señor. ¿Le suena conocida esa expresión de todo lo ha hecho bien? Es la misma exclamación gozosa que se oyó en el momento de la creación. Recién, según el Génesis, vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Espéreme, el Espíritu de Dios, por supuesto, que había llevado a Jesús en la virtud del Espíritu, por cierto, ahora puso un canto en los labios de la gente, y puso en sus labios el cántico de la creación. Estos paganos ahora tenían en su boca las mismas palabras del día de la creación, y su testimonio acerca de Jesús, el obrador de milagros, era: todo lo ha hecho bien. Qué precioso cuando la gente tiene un testimonio y jamás sienta al Señor Jesús en el banco del acusado. Cuando nuestro hijo Eric Ramos murió, joven de 25 años, cuando en el hospital me dijeron: lo sentimos, habiendo la noche anterior cenado con él para celebrar su cumpleaños 25. Y él me dijo: padre, arrancamos. Se refería a sus empresas, a sus negocios. Y yo le dije: arrancamos, mijo. Otro día a las 11 de la mañana, la noticia era desgarradora. Lo sentimos, se nos fue. Y son cosas que parten el alma. Y allí en ese hospital, no me interesó quién había. En el pasillo levanté la voz y dije: escúchenme, porque voy a hacer una confesión de fe. Nuestro hijo Eric Ramos Jalomo acaba de morir, joven de 25 años. Sin embargo, debo decir que Dios siempre será mi Dios, y que Él es un magnífico Padre. Y lo sostengo, porque Él siempre nos ha hecho bien. De tal manera que luego a mi familia le dije: y nadie vaya a sentar a mi Señor en el banco del acusado, porque Él es el Señor. Y yo les quitaría ese canto a los paganos de sus labios, y debería agregar: es que todo lo ha hecho bien. Al Señor, a usted le dio salvación, le dio una nueva vida, y lo hizo bien, y glorificaban al Dios de Israel. Y por cierto, voy a estar en desacuerdo con grandes comentaristas de la Biblia, que allí en ese lugar sostengo que se repitió el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. En este caso fueron 7 panes y algunos pececillos. Esto sucedió en tierra pagana. La otra multiplicación sucedió en territorio de Israel, entre el pueblo judío, entre los hijos de Jacob. Son 2 escenarios distintos que allí en ese lugar se repitió. Y comieron 4,000 hombres. ¿Tiene idea de cómo estaba aquella enorme reunión? Hermanos que me escuchan en Carolina del Norte, en Nueva York, en muchas otras partes, aquella reunión, por eso digo, floreció el desierto. Había alegría, había gozo, gozo que Jesús le había regalado a la gente con su presencia, gozo que le había regalado a esa gente por su palabra. Y yo creo que nosotros podemos decir esta mañana: si es cierto, hermano Ramos, si es cierto, Marcos, si es cierto, paganos de Decápolis, mi Señor todo lo ha hecho bien. Fueron muchas cosas, pero Marcos escoge uno de los milagros
que se distinguen de los demás. Una de las sanidades entre todos esos que le fueron traídos, se hallaba un sordo que además tenía problemas con su habla, era tartamudo. Y dice que le ruegan que le pongan la mano encima. Yo sé lo que es quedarse sin habla. Hace años una experiencia profunda espiritual. Después de eso, yo estuve por más de 15 días que no podía hablar. Esto lo estoy contando con reverencia y con respeto. No quedé mudo, pero no podía hablar. Mis cuerdas vocales estaban canceladas. Sin embargo, yo pensé esa vez, ¿qué haría como ministro si no tuviera mi voz? ¿No estaría aquí ahorita lleno de gozo proclamando al Hijo de Dios? Muchos de los que no pueden hablar están privados de ese privilegio de glorificar a Dios, de cantarle a Dios, de rogarle a Dios en palabras. Y le ruegan que le ponga la mano encima a este hombre. Le están diciendo cómo lo haga. Y como muchas veces he dicho, Jesús hizo las cosas a veces como la gente se lo pedían. En este caso, le pidieron, pon la mano encima, pero no lo hizo. Pero no olvidemos que el enfermo y los que lo llevaron eran paganos, eran gentiles paganos. Así que aquí está este hombre, sordo, tartamudo, pero Jesús no pone sus manos sobre él. Lo toma aparte, ven acá, lo lleva aparte de la gente y hace algo. Mete sus dedos en sus orejas, como si quisiera abrir de esa manera sus oídos cerrados. Luego escupe y toca su lengua con la saliva. No olvide esta cuestión, no olvide, Jesús está entre paganos, acostumbrados a hacer movimientos con las manos sobre los enfermos mientras hacían conjuros. Jesús no está murmurando fórmulas mágicas. Alabado sea Dios. Mete sus dedos en sus orejas, toma su propia saliva que ha escupido y con su dedo la pone en la lengua seca de aquel hombre. ¿Para qué todo esto? Algunos antiguos intérpretes afirman que por medio de ese lenguaje de señas le estaba diciendo a aquel hombre lo que iba a hacer, que le iba a abrir los oídos y que lo iba a hacer hablar. Alabado sea Dios. Jesús es bueno y tiene mucho sentido para que aquel hombre se diera cuenta que la fuente sanadora salía de su misma persona, como esta mañana. De su persona habrá de salir la ayuda si usted lo invoca. Aquel hombre estaba atento a lo que Jesús estaba haciendo, no perdía pisada. Y en esa región llena de superstición y de hechicería, quería dejar claro que aquella sanidad no era un acto de magia. Pues según el paganismo, la magia se distinguía por resultados inmediatos. Jesús les va a quitar a los paganos esa idea, que eso que iba a hacer no era una curación por magia. Pero volvamos a donde está Jesús, volvamos a ver ese hombre. Ese está atento, no se pierde detalle. Y ahora miren lo que Jesús hace. Escúcheme, mi hermano. Ahora ve que Jesús levanta sus ojos al cielo. Muy parecido a lo que dijo Juan en Juan 17, la noche que fue entregado, y levantando sus ojos al cielo, donde estaba su Padre. Y aquel hombre sin duda lo sigue con la mirada. Jesús ha levantado sus ojos, ha visto los cielos
y habría de pensar que más allá de los cielos, donde mora Dios, de allá venía el poder con que él hacía estas cosas. Pero sorprendentemente ve que Jesús hace algo más. No, y aunque no debió oírlo, sí lo vio. Y dice Mateo que Jesús gimió, levantó queja, y digo gimió. Y en este caso, mis hermanos del auditorio, ¿qué cosa es eso de gemir? La idea en griego es que Jesús levantó queja ante su Padre al ver a aquella gente deforme, aquella gente lesionada, cancelada sus posibilidades. Se quejó ante su Padre. Mirando a donde estaba, manifestó una gran molestia. ¿Pero por qué era esa queja, mis hermanos? ¿Por qué? La idea en griego es que aquella era una tierra de gente inhabilitada, cuerpos torcidos, deformados, y gimió, se quejó lo que la maldad de las tinieblas habían hecho con su creación, que habían desfigurado su creación original, que así no había hecho al hombre. Piense eso. Jesús está ministrando a los cuerpos deformados, lisiados, quejándose a que así no era como Dios los había diseñado, quejándose contra las tinieblas que operaban en esa región, lo que habían hecho las huestes de maldad con la pobre gente de aquella región. No hay duda que Jesús tenía compasión de la gente. Y un predicador y un pastor y un ministro no puede tener menos compasión que esta. Y no si se puede expresar bien las cosas. Pero esta gente era gente lesionada, desfigurada en su diseño físico perfecto, que impedía que sus cuerpos funcionaran como Dios los había diseñado. Y lo creó así para que la creación honrara a Dios, para que el hombre caminara bonito, equilibrado, en perfecta armonía, y tenga una cierta certeza en mi espíritu, que cuando Jesús restauró a toda esa gente con tantos defectos físicos, el Espíritu de Dios que estaba sobre la gente, por causa de ese gemido que Jesús había levantado a su Padre, el Espíritu Santo recorrió el alma de la gente y puso en sus labios y puso en aquella multitud admirada las palabras de la creación, y puso en labios de todo que le cantaran, que lo dijeran, que dijeran esas palabras, que Jesús todo lo había hecho bien. El Señor, después de gemir o de haber presentado su queja al Padre, exclamó sobre este hombre que estaba allí: Efafata, ábrete. Y luego fueron abiertos sus oídos, y aquel hombre empezó a vivir un mundo nuevo, porque eso es lo que Jesús hace, nos da una nueva vida. La ligadura de su lengua fue desatada, y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y lo que hizo antes lo hace ahora también, y ordena que nadie dijera lo que había hecho. Pero explotaban de gozo como aquel leproso que Jesús le dijo: no digas nada. Y que yo digo, apenas dando vuelta a la esquina empezó a gritar: estoy limpio, estoy limpio, estoy limpio. Y que yo le dije: no te dijeron que no dijeras nada. Y él dijo: tantos años teniendo que gritar que era inmundo, ¿cómo crees que no tengo motivo para gritar que estoy limpio ahora? Y se fue esparciendo en los corazones de la gente, hasta que aquellas palabras casi eran un himno, que es el mismo himno de la creación. Y esta mañana, mis hermanos de Carolina,
mis hermanos de Nueva York, los que me escuchan, hijos de Dios, hay que sumarnos a esa multitud. Y le invito para que honre al Señor Jesús diciendo: el Señor Jesús todo lo ha hecho bien. ¿Qué cosa no ha hecho bien nuestro querido Salvador? Por eso esta mañana, Padre eterno, con profundo gozo, yo he hablado de tu Hijo Jesucristo, y como hace muchos años te pedí que abrieras mi alma para hablar de tu Hijo y que la gente se enamorara de Él. Padre eterno, que esta mañana el Espíritu Santo vaya sobre nuestro auditorio y sean sanados y sucedan cosas con ellos, y de nuevo canten ese himno precioso: Él todo lo ha hecho bien. Padre eterno, te lo ruego en el glorioso nombre de Jesucristo, el Señor nuestro. Gracias, Señor, por permitirme ser ministro tuyo. Quiero ser siempre ministro tuyo. Y como dije una vez en plegaria, y quiero llegar a ser un viejito predicador de tu Hijo Jesucristo. Gracias, gracias por eso. Y esta mañana yo sé que tu Espíritu Santo está sobre la gente. Hermano Isaí, gracias a Dios por esta idea preciosa que yo estoy diciendo. Sumémonos a aquella multitud para decir: Señor Jesús, todo lo has hecho bien. Yo estoy emocionado, de veras. Es que yo disfruto los mensajes, yo amo estos mensajes, y por eso dije: yo soy eminentemente un predicador de Jesucristo, y realmente yo lo disfruto. Entonces yo espero que esta mañana llegue al corazón del pueblo estas cosas. Y pues qué cosa más podemos decir. Ahí está el Señor Jesús. Amén. Yo amo sus obras. Amén. Y yo sé que esta mañana mucha gente ha sido tocada, Isaí. Yo estoy lleno de gozo, Isaí. Amén. De veras, lleno de gozo. Gloria al Señor. Vamos a recibir una llamada. Gracias a Dios. Amén. Amén. Muy buenos días, bendiciones. Gracias por llamarnos. Mire, soy la tía Belia. ¿Cómo está, tía? Bendiciones. Pues aquí estoy muy contenta, muy feliz. Quisiera pedirle si me permite hacer un comentario y una petición. Adelante. Va a tomar unos poquitos minutos, pero voy a hacer lo más breve posible. Quiero decirles que hace 2 años aproximadamente fui diagnosticada de cáncer en la médula ósea. El doctor me dijo que necesitaba quimioterapia. Muchas personas nos conocen aquí en el pueblo, en la ciudad, una gran mayoría de gente que nos aman, que sé que es gente que ama al Señor también, y muchos dijeron: ya vamos a orar por ti. Y yo les dije: no le digan al Señor que me sane, díganle que haga su voluntad. Y así le estoy diciendo a mucha gente. Yo misma no le he pedido al Señor: sáname, sino decía: haz tu voluntad. Creo que una vez hablé con el hermano Isaí y le dije: mi hijo, no ores que el Señor me sane, dile que haga su voluntad. Al hermano Ramos le dije lo mismo. Y así estuve diciendo siempre: no oren porque el Señor me sane, porque no saben cuántas ganas tengo de irme con Él. Empecé la quimioterapia, que fue bastante difícil, y como 16 meses después el doctor me dijo: esta quimo no está sirviendo, tus células cancerosas están aumentándose y aumentándose, voy a tener que darte un nuevo medicamento. Entonces me recetó que tenía que ir una vez por semana a que me inyectaran la quimioterapia plus la que ya tenía antes. Solamente una vez de ese mes tenía que ir con el doctor para que él me diera los resultados. Me estaba sintiendo bastante mal, a veces estaba lista para irme a la iglesia y no podía ir. El domingo pasado me senté muy triste porque no pude ir a la iglesia y me senté a oír un predicador a través de la televisión, un predicador americano, estaba predicando en inglés. Cuando encendí la televisión, él estaba hablando sobre los mensajes que él le dio a Ezequiel
sobre la destrucción de Jerusalén. Y esta vez el Señor había llevado en visiones a Ezequiel de donde estaban en Babilonia, lo llevó en visión hasta Jerusalén y le enseñó el templo. Dijo, mira, esto lo voy a destruir. Y el Señor le dijo a Ezequiel, Ezequiel, he estado diciéndote que le digas al pueblo en Babilonia que voy a destruir Jerusalén, que voy a destruir el templo, pero hasta el día de hoy no he encontrado a alguien que se ponga de pie de frente de mí y me diga, Señor, detén esa destrucción del templo. Cuando oí eso, me cayó el 20, como luego dicen. Dije, Señor, tú me estás diciendo a mí que hay una enfermedad que está destruyendo este templo, el templo que pertenece al Señor. Entonces dije, bueno, Señor, si es así, soy la primera en decirte, Señor, detén esa enfermedad que está destruyendo mi cuerpo, deténla. Días después le platicé al hermano Ramos en una conversación que tuvimos por teléfono, y él me dijo, hermana, yo me levanto a orar a las 2 de la mañana. Esta vez voy a orar y voy a interceder por ti. Le voy a decir al Señor, detén esa enfermedad, saca esa enfermedad. El siguiente día me tocó ir con el doctor. Las enfermeras hicieron todo lo que tenían que hacer, me sacaban como 5 jeringas de sangre cada vez que iba, y esta vez me tocaba ir a hablar con el doctor. Me pasaron a la sala de consulta. Cuando el doctor entró, este doctor es medio malacariento, pero esta vez traía una sonrisa de oreja a oreja, y me dijo, Miss Olivas, te traigo una buena noticia. No saben cómo me saltó el corazón. Dije, ¿qué es? Dijo, los resultados del laboratorio nos han enseñado que tu cáncer está bajo control. Porque ellos no van a decir que el cáncer está sanado, porque ellos dicen el cáncer no tiene cura. Pero yo de una vez dije, yo ya sé dónde vino la orden. Alguien del cielo ordenó que se detuviera esa enfermedad. Y yo dije, Señor, no la va a poner debajo de una mesa, la va a sacar de mi cuerpo. La saca de mi cuerpo, porque aquí no pertenece, ha entrado como un ladrón. Y el doctor me dijo, dentro de un mes te voy a dar una respuesta, voy a tener una decisión sobre este caso. Me acordé del mensaje que el hermano Ramos predicó el miércoles, de aquella mujer que gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y ustedes saben cómo el Señor le dio de aquella migajas que ella pidió. El Señor la sanó. Y el Señor dijo, nunca había visto una fe tan grande como esta. Y el hermano Ramos decía, esta mujer tenía una fe increíble. Él usó una palabra como una fe fina, porque creyó sin ver. Corrió a su casa sabiendo que aquella migaja que llevaba era suficiente para liberar a su hija, para darle vida a ellos, a su familia y para vida eterna. Entonces ahora aquí va mi petición. Quiero pedirles que por favor oren por mí. Quiero tener la certeza, la seguridad de creer sin ver. Dentro de un mes el doctor me va a dar los resultados, me va a dar una decisión, y yo sé que ese día yo voy a decir, yo lo sabía. Entonces, por favor, hermanos, pidan al Señor por mí, que el Espíritu Santo construya una fe como la de la sirofenisa, una fe que pueda creer sin ver, que ese día yo pueda decir con toda seguridad, yo sabía que el Señor lo había hecho. Que Dios los bendiga, ese es mi comentario, disculpen el tiempo. Está bien, muy amable, excepcional el milagro que cuando uno habla, Dios está escuchando. Amén. Gracias a Dios. Tío, buenos días, gracias por este tiempo, se nos pasamos 2 minutitos, pero vamos a seguir orando por que la victoria es nuestra. Cristo la llevó en la cruz del Calvario, y cuando hablamos con seguridad, porque hay una roca que es firme, que es Cristo Jesús. Una última oración para podernos despedir, Pastor Ramos. Amén. Adelante.
termino diciendo, todo lo has hecho bien, todo lo has hecho bien, Señor. Entonces, todo lo has hecho bien y te rogamos que completes esa obra preciosa que siempre anhelamos, tus buenas noticias, por Cristo Jesús. Amén.